Buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿usted? Bien. Ya se van conectando. Bien. Vamos a ver cuántos hay ya. Hay 12. Muy bien. Ahí siguen entrando. Ya subimos 15. Conmigo, ¿no? Quedamos un minutito más. Bien. Bueno, hoy hay unos cuantos conectados. ¿Cómo han pasado todos? Bien. Bien, profe. Bien. Bueno. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a trabajar con el concepto de tejido? ¿Sí? Habíamos llegado a la conclusión que en un tejido siempre hay... ¿Qué es lo que es un tejido? Un conjunto de células. Ahí va, una agrupación, un conjunto, un aglomerado, un grupo, ¿verdad? Pero siempre hay muchas células, que esas células además pueden ser de distintos tipos, ¿sí? De uno o más tipos, no siempre son similares, ¿sí? Pero que todas en ese grupo están abocadas a cumplir o a tener un comportamiento fisiológico particular, ¿verdad? Alguna función, o sea, cumplir alguna función o varias funciones en particular. Y además habíamos agregado que tienen un origen embrionario común. ¿Se acuerdan? ¿Y qué otra cosa dijimos también que es un tejido? El nivel de organización. Exacto, es un nivel de organización entre la célula y el órgano, ¿sí? Es decir, las células se pueden organizar para formar tejidos y los tejidos se pueden organizar para formar órganos. Entonces, empezamos a ver, si mal no recuerdo, ustedes refresquenme la memoria, cualquier cosa, que cuando esos tejidos se empiezan a diferenciar, cuando empiezan a aparecer esos tejidos en el embrión, esos tejidos van ubicándose en el embrión para formar los órganos de ese embrión y luego completar el organismo total, ¿sí? Pero habíamos visto que ese principio comienza con una primer célula. ¿Quién recuerda cuál es esa primer célula? ¿Era el cigoto? Es el cigoto. A ver, ¿quién refresca la memoria de cómo se forma el cigoto? ¿O unión de los gametos? Exacto, la unión de los gametos. A ver, ¿quién define lo que es gameto? ¿A qué le llamamos gameto? A la célula que se encarga de la sexualidad y que tiene 23 no son pares, sino que son solo 23 genes. O sea, ¿23? ¿Qué? no me acuerdo cómo se llama eso en específico. Lo que pasa. 23 cromosomas. Ahí va, cromosomas. Los cromosomas tienen ADN adentro y los trocitos de ADN que tienen información son los genes, ¿sí? Bueno, entonces habíamos dicho que ese comienzo de la formación de los tejidos
empieza con la fecundación, como dijo el compañero, que corresponde a esa unión de gametos, ¿sí? Y la finalidad de ellas es formar la primer célula diploide que tiene el nuevo ser, ¿sí? Esa fecundación, ¿se acuerdan que habíamos visto que ocurre en el órgano femenino, en el órgano interno femenino, que se llama trompa de falopio? ¿De acuerdo? ¿Sí? En el tercio distal de la trompa de falopio se divide en varias partes. Este sector donde ocurre la fecundación se llama ampolla, ¿sí? Tenemos el istmo, que es el lugar donde está unido al útero. Luego tengo el cuerpo de la trompa, la ampolla, el infundíbulo, y en el borde un deflecado, que parecen deditos con que se mueven y son los que captan al ovocito, que se llaman fimbrias, ¿sí? En la ampolla de la trompa es donde ocurre la fecundación. ¿De acuerdo? Bien. La fecundación entonces requiere los gametos, que son células haploides, ¿sí? Es decir, tienen un solo juego de cromosomas, y juntas reconstruyen el número diploide que va a tener el cigoto y que corresponde al número de cromosomas que tiene la especie, en este caso la especie humana. ¿Bien? Esos gametos son el femenino y el masculino. Al femenino le llamamos... Ovocito. ¿Por qué ovocito y no óvulo? Porque óvulo es justo en el instante antes de que sea fecundado. Exactamente. Y esto, cuando sale del ovario, todavía no sale terminado su proceso de ovogénesis. Recién le falta todavía una parte que cuando es fecundado ocurre. Si no es fecundado, jamás formamos un óvulo, ¿sí? Por eso deberíamos decir que las mujeres ovocitamos, no ovulamos. Y el masculino es el espermatozoide. Ellos generados en sus correspondientes gónadas, que en el caso femenino son los ovarios, y en el caso masculino son los testículos. ¿Hasta ahí? Bien, ¿Alguna profe. duda? No, profe. Bueno, entonces, como consecuencia de la fecundación, surge el cigoto, la primer célula diploide que fuimos alguna vez. Todos en algún momento fuimos un cigoto, ¿sí? En ese cigoto nosotros tenemos la información genética de nuestros padres, totalmente combinada en una combinación nueva, es decir, no es exactamente igual, ¿verdad? Es decir, los genes, hay algunos dominantes, otros recesivos, otros epistáticos, es decir, los genes se van acomodando de acuerdo a las características que tienen y se expresan de acuerdo a esas características y a cómo están combinados. No sé si les ha pasado a veces que de repente alguno de ustedes se parece más a un abuelo que a sus padres. Entonces, ¿cómo pasó eso? Bueno, los padres tenían las características de ese abuelo, pero como se combinaron en su patrimonio genético, se combinaron de una manera particular, no se expresaron esos genes del abuelo. Luego, cuando son transmitidos a otra generación, ¿verdad? Esos genes pueden llegar a liberarse y a expresarse como no lo hicieron en sus hijos, ¿sí? Entonces algún nieto o una nieta, ¿verdad?, puede parecerse más o tener alguna característica de algún abuelo que no tenían sus padres expresada. Vieron que digo expresada, la característica la tenían, pero de repente algún gen opacó la expresión de ese otro gen y no se expresó en su cuerpo esa característica, pero sí aparece en la otra generación. O capaz que no aparece en la otra generación, aparece allá en generaciones pasadas, más posteriores, ¿no? Que de repente una característica, es decir, una de las características recesivas que tiene nuestra población, por ejemplo, son los ojos claros. Los ojos claros, para que los hijos de las personas que tienen ojos claros nazcan de ojos claros, lo más probable, para que sea seguro que van a nacer de ojos claros, los dos tienen que tener los ojos claros. Si hay uno que tiene ojos marrones y otro tiene ojos claros, tienen un porcentaje menor de tener hijos de ojos claros que mayor, ¿verdad? Porque el gen de ojos oscuros, o sea, no es un gen, son varios genes, actúan opacando la ausencia de pigmentos, que es la que tiene ojos claros. La carencia de pigmentos es un gen recesivo, es decir, no actúa si no está
no proviene tanto del padre como de la madre, ¿sí? No sé si ustedes vieron en cuarto el concepto de heterocigoto y homocigoto. Yo sé que la mayoría no llega a ver eso. No, yo no lo vi, no me acuerdo. Bueno, justamente cuando se une un gameto femenino con un gameto masculino, los dos cromosomas pares tienen los mismos genes, ¿sí? O sea, si tienen el gen para el color de ojos, el miembro del par que aportó el padre y el miembro del par que aportó la madre tienen gen para color de ojos. Lo que puede variar es la información que tiene ese gen, es decir, el alelo, ¿sí? Uno puede haber aportado para formar melanina, que es el pigmento que le da color al ojo, y otro puede haber aportado para no formar melanina, entonces el ojo es claro, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El individuo va a tener en su fórmula genética, para el gen color de ojos, dos informaciones distintas. En algunos casos hay genes que comparten su dominancia, entonces sale algo intermedio, ¿verdad? Pero en otros casos hay un gen que domina al recesivo y entonces su expresión es la que predomina y la otra queda como tapada, ¿sí? Pero la tiene ese individuo y como la tiene, la puede pasar a generaciones futuras. Si los dos hubieran recibido genes iguales, o sea, con un alelo igual, o sea, que tienen la misma información para esa característica, decimos que el individuo es homocigoto. Y si reciben para un mismo gen informaciones diferentes, o sea, alelos diferentes, decimos que es heterocigoto, ¿sí? Para cada gen, una persona puede ser homocigota o heterocigota. Y no quiere decir que si es heterocigota para una característica, lo sea para otras. Es decir, cada combinación de genes va a establecer si esa persona es homocigota o heterocigota para ese carácter, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que homocigoto que recibió en el cromosoma donde está ese gen la misma información genética tanto del padre como de la madre. Y heterocigoto quiere decir que recibió en ese cromosoma genes, el mismo gen, ¿verdad? Para una característica, pero con información diferente del padre y de la madre, ¿sí? Es decir, le pasaron en el mismo gen, que es de una característica, informaciones distintas. Esas informaciones distintas, esas formas distintas de manifestarse un gen, se llaman alelos, ¿sí? Un mismo gen puede tener varios alelos, ¿sí? Por ejemplo, la piel, el color de la piel, está dado por varios genes, muchos genes, y cada gen tiene diferentes alelos. Por eso se habla de una herencia multifactorial. Entonces vieron que no hay un solo color de piel. ¿Ah? Tenemos desde el blanco caucásico, que es casi transparente, piensen en gente rubia del norte, de Suecia, Noruega, ¿verdad? Que son casi descoloridos, hasta un africano puro, ¿verdad? Totalmente, casi azul, ¿verdad? Y en el medio de eso hay una gama de tonos, ¿verdad? Muy variable, la que depende de la cantidad de genes para piel oscura o la cantidad de genes para piel clara, ¿sí? Que van recibiendo. Como no es un solo cromosoma el que se dedica al color de piel, se habla de una herencia multifactorial, ¿sí? Y además influida también por el ambiente. Lo que hace que se expresen unos genes o no es el ambiente. Bueno, teniendo el cigoto entonces, ya empieza la carrera para formar las demás células, los trillones de células que vamos a tener en nuestro cuerpo. Entonces, ese cigoto, para poder formar esos trillones de células, va a tener que empezar a hacer ¿qué? Dividirse. Exacto. ¿Y qué método de división celular va a emplear? Era la mitosis. Es la mitosis. ¿Por qué se utiliza mitosis? Era para poder repartir bien la cantidad de cromosomas. Exacto. Porque las células hijas de este cigoto tienen que tener la misma información genética que ella. Porque si no, cambiaríamos de especie. Entonces, todas las células que se formen a partir del cigoto tienen que tener todas la misma información genética. Entonces, el método de mitosis es el que asegura, ¿verdad?, esa distribución equitativa de los genes. Entonces, cuando el cigoto se empieza a dividir, que eso ocurre más o menos entre 30 y 40 horas después de la fecundación, empieza la segunda etapa del desarrollo embrionario,
que se llama ¿cómo se llama esa etapa? Creo que ahí nos quedamos en la clase pasada. Gastrulación. No, la gastrulación es posterior. Segmentación. La segmentación, ahí aparece la segmentación, ¿sí? La segmentación, entonces, es esos conjuntos de procesos de mitosis que sufren todas estas células derivadas del cigoto, ¿verdad? Para formar un embrión que va a llamarse blastocisto. O sea que el final de la segmentación termina en una forma embrionaria que se llama blastocisto. Vamos a verla en imágenes. Aquí tenemos el lugar donde ocurre la segmentación. Fíjense en qué lugar ocurre la segmentación. ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿En las trompas de Falopio? Ahí va. Durante la mayor parte del tiempo, que son 7 días más o menos que dura este proceso de segmentación, ocurre dentro de la trompa de Falopio. ¿Sí? Al 6º día ya la formación embrionaria se encuentra en el útero. Y al 7º día va a empezar la siguiente etapa del desarrollo embrionario, que es la implantación, donde ese blastocisto que se formó se va a unir a la pared del útero. ¿Sí? Pero 7 días, o sea, una semana, le lleva el proceso de segmentación al cigoto y a las demás células que se derivan de él. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué le pasa a cada célula en cada momento. Más o menos a las 30, 40 horas de haberse producido la segmentación, el cigoto tiene su primera división. ¿Sí? ¿Y qué origina? Se divide, ¿qué origina? 2 cigotos. ¿2 cigotos son cigotos todavía? 2 células iguales. 2 células iguales, que ya no se llaman cigotos. Ahora se llaman blastómeras o blastómeros. ¿Sí? Y el embrión, en vez de estar formado por una sola célula, como era el cigoto, ahora está formado por 2. Podemos decir que este es un estadio bicelular. Sería un embrión bicelular, porque tiene 2 células. Al cabo de unas horas más, esas 2 células que se obtuvieron de la división mitótica del cigoto, vuelven a dividirse y forman entonces, ¿cuántas células? 4. 4. Decimos que en este momento el embrión es tetracelular, ¿sí? Tiene 4 células. Sería el siguiente estadio de la segmentación, el embrión de 4 blastómeros o células embrionarias. Van siguiendo, ¿no? Bueno, si ustedes observan, esos blastómeros no están solos, están rodeados por una membrana que los protege, ¿sí? Y que los mantiene unidos, porque si no estas células se disgregarían, ¿sí? Que se llama como esa membrana, que está en color violeta en el dibujo. Membrana pelúcida. Exactamente, membrana pelúcida o zona pelúcida, que es una cubierta de glucoproteínas que rodean al ovocito cuando sale del ovario y lo protegen, y después también protege a todas estas células en los primeros momentos de la fecundación. ¿Sí? Cuando termina, perdón, de la segmentación. Cuando termina la segmentación, esa membrana se pierde. Mientras no se pierde, evita que estas células se separen y además las protege. ¿Qué pasaría si en la mitad de este proceso, esta por algún motivo, que puede ser algún motivo genético, ¿sí? Que establezca alguna enzima que degrade a esta membrana se perdiera? ¿Qué les parece que puede pasar? Y se esparcen todas las células, ¿no? Tipo, Exactamente. se separan todas. ¿Se destruye el cigoto? ¿Se destruye el embrión? ¿Se destruirá? No, no. No. Cada una de ellas, como tiene el potencial que tiene el cigoto, o sea que tiene los genes de todo para formar cualquier cosa, empieza a actuar de manera independiente y forma otro embrión.
O sea que cada una de estas, en vez de formar a un embrión, empezarían independientemente a formar otro embrión. Y ahí es uno de los casos de embarazo gemelar. Una de las causas del embarazo gemelar puede ser por rotura prematura de la zona pelúcida. ¿Sí? Acá puede pasar lo mismo. Si se rompe acá, son 4 en vez de 2. Son cuatrillizos. ¿Sí? Y si se rompe acá, ni les cuento. Tiemblen. ¿Qué pasaría si se rompe en este estadio? Tendría 8. Aborto. Tendría 8, no que aborto. Tendría 8 octillizos. ¿Sí? No, Que profe, si ya está es difícil viable. con uno, imagínate con otro. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Si Pasa ya así. está difícil con uno, imagínate con otro. Imagínate. No quisiera estar en ese lugar. Por suerte mi zona pelúcida siempre se mantuvo bien. Siempre fueron. Decime que el otro no se rompe, por favor. No, lo aguantan. Lo que tiene que los bebés no llegan a término, son partos prematuros y son un desarrollo intermedio. No terminan de desarrollar totalmente. Son viables porque hay muchos casos que sobreviven los 8. Algunas veces sobreviven unos y otros no, pero es viable. Eso sí, después la pobre madre se tendrá que, no sé, repartir y alguien la va a tener que ayudar, ¿no? Bueno, entonces, sí. ¿Tiene que ver con la genética? Sí, ¿O puede sí. tener 8 y tal, y no? Bueno, como yo les decía, la rotura de la zona pelúcida puede ser por causas genéticas, o sea, que se exprese una enzima que la degrade, o puede ser por un accidente, un factor ambiental que provoca la ruptura durante este periodo, ¿verdad? Un factor ambiental que provoque la ruptura, por ejemplo, una radiación, algo que pueda afectar a las células del ser humano, ¿no? Entonces puede pasar que se rompa. Generalmente no se rompe, vieron que la mayor parte de nosotros no tenemos gemelos, ¿no? Somos partos únicos, la mayor parte de los partos son únicos. El componente genético juega un papel importante en esta etapa, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tendríamos un embrión tetracelular y, por último, ese embrión tetracelular se divide y origina un embrión octacelular, porque tiene 8 células, todavía rodeadas por la membrana pelúcida. ¿Sí? Mientras estén rodeadas por la membrana pelúcida, este embrioncito se va a mantener como uno solo. ¿Sí? Y estas van a ser sus primeras 8 células. Bien, hasta acá, ¿sí? Las células del embrión son consideradas totipotenciales. ¿Sí? Porque cualquiera de estas células que se separe del grupo es capaz de originar todo el embrión sin ningún problema. ¿Sí? Por eso se dice que hasta las primeras 8 células, las células son totipotenciales. ¿Bien? Entonces, a partir de este momento, las células empiezan a perder paulatinamente y sucesivamente potencialidad. ¿Y a qué se debe eso? A que cuando se distribuyen los citoplasmas de esta primera célula, que fue el cigoto, ¿verdad? Se distribuyó el citoplasma, el reparto de sustancias químicas del citoplasma a una y a otra célula cada vez va siendo más desigual. Y finalmente van a terminar células, hasta acá es bastante parecido, pero a partir de acá, cada célula va a recibir del citoplasma algunas moléculas sí y otras no. Entonces, las células de la siguiente división, o sea, de 8 van a pasar a 16. 16, y después de 16 a 32. a 32, voy a tener una pelotita de células que genéticamente todas las células tienen la misma información, pero en el citoplasma las moléculas son diferentes. ¿Sí? Lo que hay en el citoplasma no es exactamente, lo químico que hay en el citoplasma no es exactamente igual. Quedaron distribuidas las moléculas asimétricamente. Eso hace que esas sean las primeras diferenciaciones celulares. ¿Sí? Es decir, ya ahí todas las células no son iguales. Entonces pierden la totipotencialidad.
¿sí? Ya si separa una célula de esas, no es capaz de generar el embrión. ¿Entienden? Si bien pueden originar a todo lo demás que le falta al embrión, ¿verdad? No todas van a poder originar todo. Algunas van a poder originar algo y otras otra cosa. ¿Sí? Se dice que estas células, en vez de totipotenciales, son pluripotenciales. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Totipotencial, entonces, ¿qué quiere decir? Que pueden hacer muchas cosas. O sea, que pueden que fabricar al embrión entero. ¿Verdad? Una sola célula es capaz de ella sola empezar el proceso de nuevo y generar el embrión entero. Ya cuando pierden esa totipotencialidad se transforman en pluripotenciales. O sea, tienen mucho potencial, pero no para todo. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué digo que tienen mucho potencial? Porque todavía acá no están formados los tejidos. Acá todavía son todas células blastoméricas, ¿verdad? Hay 16 a 32 células en esta formación, que tiene el aspecto de un fruto de la mora, y por eso recibe el nombre de mórula. Vieron que todavía sigue rodeada por la zona pelúcida, o sea que todavía estas células, a pesar de que ya están medio diferenciadas, siguen rodeadas por la zona pelúcida. Una zona pelúcida que ya se está desgastando, ¿tá? Ya está cumpliendo su fin. En ese momento que tengo esta mórula, es decir, ese conjunto de 16 a 32 células, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cómo era que se llamaba la célula que acabas de decir? La que no es totipotencial, la siguiente. Pluripotencial. Ahí va. Estas células todas son de 16 a 32 células de la siguiente etapa de división, ¿verdad? Que forman una estructura que se parece al fruto de la mora, por eso recibe en conjunto el nombre de mórula. Está formada por 16 a 32 blastómeros, o sea, células embrionarias, ¿sí? Y esas células ya no son todas iguales, ¿sí? Citoplasmáticamente tienen moléculas diferentes. Y además de tener moléculas diferentes, la ubicación dentro del embrioncito también es diferente. Al ser tantas, no todas quedan en la superficie, algunas quedan en el centro de la mórula. ¿Me van siguiendo? Yo veo acá un corte de la mórula, ¿verdad? Pero piensen en una esfera, una esferita, toda hecha de células, maciza, ¿sí? Donde algunas de las células quedan en la superficie y otras quedan metidas adentro de la pelotita, ¿sí? Así que tienen posiciones diferentes y citoplasmas diferentes, ¿sí? Causados por una distribución asimétrica del contenido citoplasmático durante las divisiones celulares. ¿Me van siguiendo con eso, no? Bueno, como tienen posiciones diferentes y tienen también información dentro del citoplasma distinta, porque tienen moléculas distintas, en esta etapa, que se da dentro de la trompa de Falopio, empiezan a actuar unos líquidos que libera la trompa de Falopio, que como líquidos que son, tienen mucha agua, y además tienen unas sustancias químicas que se llaman morfógenos, que van a propiciar que estas células empiecen a cambiar, a diferenciarse. Van a inducir en ellos cambios en estas células. Pero no van a cambiar todas. Van a cambiar solo aquellas que tienen las moléculas que pueden reaccionar con esos morfógenos. Las otras no van a cambiar, ¿sí? O van a hacer cambios referidos a la poca cantidad de morfógenos que le va a llegar. Porque como esto está ocurriendo dentro de la trompa, y los morfógenos los fabrica la trompa, ¿sí? Son sustancias químicas que están en el líquido que forma la trompa, entonces van a pasar dos cosas. Las células que están bañadas por el morfógeno son las de la superficie de la mórula. Entonces, ellas van a recibir una concentración de morfógenos mucho mayor que las células que están dentro de la mórula, ¿sí? Que están tapadas por estas otras que están afuera. Entonces, cuando reciba morfógenos, que sí va a entrar porque el líquido de la trompa va a empezar a degradar la zona pelúcida, la va a empezar a romper, eso va a poner en riesgo a todo este paquetito de células. Entonces, las que están por fuera van a empezar a reproducirse a todo vapor. Se van a reproducir mucho más porque están incitadas por los morfógenos,
sea, los morfógenos ejercen esa acción sobre las células de la periferia. Pero las que están adentro, que no están tan influidas por los morfógenos, y tienen como, entre comillas, miedo a separarse, empiezan a establecer uniones citoplasmáticas y de membrana a membrana unas con otras. Es decir, el citoesqueleto de esas células empieza a formar unas proteínas que se atraviesan la membrana de una célula y de otra, formando uniones fuertes. ¿Sí? Ahí tienen un nombre y todas esas proteínas están estudiadas, se llaman caderinas, y mantienen a las células del centro todas juntitas. Entonces, las células de la periferia se empiezan a reproducir activamente. Las células del centro, como no reciben tanto morfógeno, no se reproducen tan activamente, pero sí se unen entre sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ya se diferencian dos tipos celulares. Las que se reproducen activamente, que van a estar en la periferia, que son estas verdes que estoy señalando con el puntero, ¿sí? Y las que quedaron en el centro, que no se reproducen tan activamente, y que además se unieron formando una masa interna, ¿verdad?, compacta que no se separa. ¿De acuerdo? Como por acá va entrando líquido, y estas se reprodujeron más rápido, y estas no se reprodujeron casi nada, y se mantuvieron unidas, el líquido empieza a empujarlas a estas células y formar una cavidad llena de líquido. Cuando termina la segmentación, esa zona pelúcida, que ya está bastante horadada, termina de destruirse, y queda la formación embrionaria consecuencia del producto de segmentación. Esta formación embrionaria que estoy señalando aquí es la que se conoce con el nombre de blastocisto. Es una pelotita hueca de células que tiene dos grupos celulares bien diferenciados. ¿Sí? Un grupo celular externo que se reprodujo activamente, y un grupo celular interno que se reprodujo poco y que se mantuvo unido. ¿De acuerdo? Este grupo externo recibe el nombre de macizo celular externo, o mejor dicho, trofoblasto. Anoten esa palabra, trofoblasto. Y esta masa interna que se unió y no se reprodujo tanto, forma el macizo celular interno, o mejor dicho, embrioblasto. Así que hay diferenciados dos grandes grupos celulares después de la primera semana de la fecundación. ¿Sí? Ya aparecieron las primeras diferenciaciones celulares. Indudablemente que esto no se parece en nada a los trillones de células que vamos a tener después, ¿verdad? Pero este es el principio. Las primeras diferenciaciones ocurren acá. Sí. ¿Me recordás cómo es el líquido que incita a la reproducción celular? Que no, El líquido no me es el líquido de la trompa y que tiene morfógenos. Ahora volvemos sobre eso. Así que entonces, un blastocisto, ¿sí?, que es el final de la segmentación, perdió la zona pelúcida y quedó rodeado por un conjunto de células que forman el trofoblasto y un conjunto de células que forman el embrioblasto. Ahora la pregunta viene. Esto es fácil. Embrioblasto, ¿qué originarán esas células? Embriones. El embrión. O sea que esto que quedó adentro de la pelotita es lo que nos va a originar a nosotros. ¿Sí? Va a originar a los seres humanos. Mientras que esto que está por fuera, que se llama trofoblasto, ¿qué originará? Piensen en la palabra trofo. ¿Alguna vez vieron que los seres son autótrofos, heterótrofos? ¿A qué se hacían alusión cuando A la hablaban? alimentación. A la alimentación. Entonces estas células van a tener que ver con la alimentación. Por eso se llaman trofoblasto. ¿A quién formarán esas células entonces si van a tener que ver con la alimentación? Al No cordón. formarán el cordón umbilical. ¿Y ese cordón a dónde está unido? al estómago. No, ni lejos está del estómago. A la placenta. A la placenta, exactamente. Estas células van a ser las responsables de formar el nexo entre la mamá y el bebé para alimentarlo.
Y el órgano, que es un órgano transitorio que tenemos durante el embarazo, que se llama placenta, es el que va a establecer contacto con los vasos sanguíneos de la madre, ¿sí? Y con los vasos sanguíneos del bebé, que se van a ir formando. Entonces, cuando esté formada la placenta, se va a formar un cordón que tiene 3 vasos sanguíneos por dentro, donde la sangre va a pasar de la madre al bebé y del bebé a la madre. ¿Sí? Pero todo el órgano es la placenta. El trofoblasto tiene esa misión, construir junto con el útero la placenta. Y lo que hay dentro es lo que va a construir, el embrioblasto es lo que va a construir al embrión. ¿Sí? Bueno, entonces, vimos las primeras diferenciaciones celulares. ¿Sí? Y eso hizo que ahora haya células que estén determinadas a qué se van a dedicar. ¿Sí? El trofoblasto se va a determinar para formar la placenta y el macizo celular interno o embrioblasto va a formar a las células del embrión. Ya tengo 2 grupos celulares bien determinados. ¿Sí? Cuando una célula va perdiendo potencialidad es porque va adquiriendo determinación. ¿Qué quiere decir que va adquiriendo determinación? Que va adquiriendo un sentido evolutivo celular. Es decir, ya se sabe, aunque todavía no estén formadas, que esas células se van a dedicar o a formar la placenta o a formar el embrión. Entonces, a medida que las células se van diferenciando, se van determinando sus destinos. ¿Cuándo se termina la determinación? Cuando se alcanza el destino final. Es decir, ¿para qué va a ser esa célula? ¿A qué se va a dedicar en el ser vivo esa célula? Por lo tanto, acá estamos en el comienzo de las diferenciaciones y las determinaciones son muy amplias. Por eso decimos que las células son pluripotenciales. ¿Sí? El trofoblasto no va a originar solo una cosa, va a originar todos los tejidos que van a formar a la placenta. O sea que todavía se tienen que diferenciar mucho para formar a la placenta. Pero ya están determinadas que esas células son las que van a originar la placenta. Y el embrioblasto, fíjense todos los tejidos que tiene que formar. Tiene que formar el muscular, el epitelial, el conjuntivo, el nervioso, con todas sus variedades. O sea que, si bien sabemos que esas células ya están determinadas a que van a formar el embrión, todavía no tienen ninguna diferenciación más. Solo que van a formar los tejidos del embrión. ¿De acuerdo? Y vimos que hay este proceso de cambio que sufren las células para cada vez especializarse más, tiene varios determinantes, ¿sí? Varios mecanismos para hacerlo, para diferenciarse. Ya vimos 2 mecanismos. A ver si recuerdan. ¿Cuál fue el primer mecanismo de diferenciación que ocurrió cuando surgieron las 8 células? Que se reparte asimétricamente el citoplasma. Muy bien, esos serían los determinantes citoplasmáticos. Esa distribución de proteínas que tiene el citoplasma de manera desigual entre las células hijas, que hacen que esas proteínas actúen sobre los genes y hagan que unos genes se expresen y otros no. ¿Sí? Vieron que de última, entonces, la diferenciación celular está establecida por los genes. Genes que se activan y genes que no se activan. Los genes que provocan diferenciación se llaman genes de funciones de lujo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a hacer que esa célula cada vez se acerque más a la función que va a tener en el futuro ser. A medida que se va diferenciando, a medida que se va determinando, cada vez se acerca más a su destino evolutivo final. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, las primeras diferenciaciones ocurren por esos determinantes citoplasmáticos, que hicieron que las células ahora, si bien tienen la misma información genética, en el citoplasma hubiera moléculas que puedan activar o inactivar a los genes. Como las células reciben desigualmente, entonces algunas células van a activar unos genes y otras van a activar a otros. ¿Sí? ¿Cuál Profe, se sería? va a cortar, dice. Sí. ¿Se va a cortar? Dice. Menos de un minuto, dice. Bueno, entonces seguimos en el otro, en la siguiente clase con los otros determinantes. Vayan pensando cuál será el siguiente determinante que vimos. Uno son los citoplasmáticos y el otro mecanismo de diferenciación que vimos es responsabilidad de quién.
Del líquido de las trompas de falopio. ¿no era? Exacto. ¿Y qué tiene ese líquido?